Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy les voy a estar hablando al final del programa de uno de los temas de la semana, que no puedo dejar de referirme, que tiene que ver con los cambios que hicieron en una de las binacionales que tiene el país, Yacyretá, y que nos dice un poco de cómo se siguen manejando las cosas en el país. Pero eso lo vamos a dejar para después, porque no podemos dejar de hacer referencia a el hecho que tuvo la atención de todo el mundo, fuera católico o no, cristiano o no, creyente o no, la elección de un nuevo papa, un hecho histórico y que además tiene una serie de elementos que hacen que sea muy rica esta nueva elección. Así que hoy vamos a estar hablando de eso. Yo estoy acá en el estudio con Jorge Codas Thompson, analista internacional. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches para vos, Luis, y para los colegas de la mesa. Estamos con Roque Acosta, él es asesor de la Pastoral Social Nacional de la Conferencia Episcopal Paraguaya, además periodista de muchísimo tiempo, hace un programa de hace muchísimo tiempo sobre todo lo que tenga que ver con la vida religiosa en el país. ¿Qué tal, Roque? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Buenas noches a la teleaudiencia, también a Jorge, ¿verdad? Jorge. Y yo les cuento, hoy tenemos, vamos a arrancar una conversación con un amigo personal del nuevo Papa, un hombre que ha estado con él en el Perú en todo este tiempo. Ustedes saben que Robert Prevost, el nuevo Papa, asumió la nacionalidad peruana también, ha estado en una localidad que ha calado tan hondo en él que en su primera locución ante el mundo hace referencia a este lugar del Perú. Y estamos con un amigo de años del nuevo Papa, César Piscoya. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por la invitación y gracias por poder compartir un poquito de lo que ambos compartimos en ese compromiso allá en Chiclayo como pastor con señor Roberto. Bueno, César, quiero empezar con lo más básico que querrá saber la gente. Más allá de, digamos, el sacerdocio, el obispado, la cuestión religiosa, ¿quién es Robert Prevost el hombre? Vos que tuviste la oportunidad de conocerlo. ¿Quién es este señor que va a estar ahora al frente de la organización religiosa más grande del mundo? Creo que un gesto que él tiene en el primer momento cuando quiere dar el saludo luego de su elección, si pudimos observar ese tragar la saliva y mirar un poco cómo él contiene esas emociones, pues ese es Roberto. Roberto es una persona muy emotiva, Roberto es una persona muy sensible, pero también como emotivo y sensible es una persona de temple, de carácter, muy cercano, muy amigo, muy fraterno. Y si lo vemos desde el aspecto religioso, por el mismo carisma como Agustino, es una persona de comunión, es una persona que siempre está en relación con otros, no importa la edad, no importa el género, es una persona que sabe ser también hermano, amigo, y por supuesto desde la espiritualidad es un hombre de interioridad. Creo que en pocas palabras podría decir esto de Roberto. ¿Cuántos años de amistad con él llevas, César? Nos conocimos a finales de octubre, primeras semanas de noviembre de 1996, cuando la comunidad de los agustinos estaba en la ciudad de Trujillo, iniciaba todo un proceso de acompañamiento vocacional a futuros agustinos. A partir de esa fecha nos conocimos con Roberto. En todo ese tiempo, César, lo viste enfrentar lo que obviamente afectaba a tu comunidad. En algún momento incluso creo que hubo tensión política con el tema de Fujimori, hubo una crisis medioambiental, tuvimos la pandemia. ¿Cómo lo viste en cada una de esas etapas? Cuando haces mención, el contexto es Chiclayo 2017 al 2022. Para poner un tiempo, Sí. el pastor de esa pequeña diócesis en el norte del país, tal vez una iglesia muy poco identificada, reconocida en mi nación,
no dejó de estar en esa situación ya mencionadas, muy delicadas a nivel político, por el tema del fenómeno del niño, por la pandemia, y la particularidad de él es su serenidad. Hubieron dificultades, hubieron preocupaciones, pero sabía abordar cada acontecimiento en su momento. Yo recuerdo siempre una frase que él me decía cuando yo me aproximaba con alguna preocupación pastoral. Y él me decía: César, la guerra se gana batalla tras batalla. Vamos por una y luego seguimos hablando. Creo que es importante porque manifiesta la cordura, la serenidad, también la humildad y sencillez, cómo abordaba las preocupaciones, pero eso no quita que cuando tenía que decir las cosas, pues las decía. César, sé que entre otras cosas, por ejemplo, él enfrentó un problema con migrantes venezolanos en esa zona de Perú. Hoy va a tener que lidiar con ese mismo problema, pero a nivel mundial. ¿Cuál fue la actitud que él tuvo con respecto a ese problema cuando se presentó allí? La misma que al día siguiente de su elección lo manifestó a sus cardenales. Él exhortó a hacer y a llevar juntos esta misión que él tiene como iglesia en su pontificado. Cuando nosotros hablamos de la realidad migrante en Perú desde la diócesis, él no tuvo ningún reparo en llamar y convocar a los que en su momento constituían la Comisión de Movilidad Humana, un pequeño grupo de hombres y mujeres que venían ya acompañando pequeñas experiencias, pero ante la realidad que todos hemos vivido en esta parte del continente, pues pidió eso, ayuda, vamos, necesitamos hacer esto juntos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo lo podemos asumir? Y algo que particularmente creo que lo he asumido, lo he aprendido mucho de él, es que si te confía algo, no está detrás de ti consultándote constantemente cómo va aquello. Y eso fue. Él convocó a una comisión, delegó una responsabilidad y estuvo atento a las preocupaciones que podrían haber surgido, pero confió en los procesos que esa comisión tenía que llevar adelante en favor de los hermanos migrantes. Y si ustedes hacen la consulta a nivel nacional en el Perú, la Comisión de Movilidad Humana de la Diócesis de Chiclayo tiene una muy buena referencia, además experiencia para acompañar a tantos hermanos y hermanas nuestras que ante esa situación saben hoy poder rehacer un poco la vida en un país que no es el suyo. César, entiendo que también en momentos de tu vida, como una cuestión muy personal, tuviste la compañía de Roberto. Entiendo que perdiste a tu esposa, obviamente un momento de luto terrible, en el momento en que nacían tus hijos. Contame cómo es esa vinculación con él en esos momentos que son tan personales. Creo que hay algo muy importante que nos gustaría a todos tener en esos momentos o en esas situaciones, y es alguien que sepa acoger y acompañar el dolor que tienes. Esa persona fue Roberto. No dejó que me hundiera en el recuerdo o el sufrimiento, sino que me invitó a trabajar juntos y que canalizara, ¿sí? Aquello que podría haber sido dolor, incluso sufrimiento, y yo añadiría hasta como una exigencia y un reclamo a mi propia iglesia, porque yo pierdo a mi esposa teniendo más de 20 años sirviendo a la iglesia, y era como un reclamo el cómo es posible que yo, que estoy más de 24 horas en atención a esta mi iglesia, a mí me pasa esto o a mis hijos les pasa esto. Él supo canalizar toda esa energía que de seguro en su momento no era la mejor para mí y para mi familia, y la volcó en el servicio pastoral que me invitó a realizar junto con él en la diócesis de Chiclayo. Escuchó, acompañó, orientó y propuso además, a partir del dolor y el sufrimiento, lo que podría ser mi vida. Y definitivamente hoy se lo agradezco.
César, una cuestión final, no te quiero robar tanto tiempo y además te agradezco que a estas horas de la noche nos estés atendiendo aquí en Paraguay, todos felices siguiendo lo que nos estás contando. Después de que lo eligieron papa, ¿tuviste la posibilidad de tener algún intercambio, algún mensaje con él? Nos hemos comunicado siempre. Él era ese hombre que acompañaba ese proceso de fe, que acompañaba también mi trabajo pastoral. Yo estoy en este tiempo en el Consejo Episcopal Latinoamericano, en el CELA y en Bogotá. Y 15 días antes del cónclave, 15 días antes de su elección, yo le envié un mensaje y le dije, es tiempo de orar más por ti. Y quiero decirte que todas mis oraciones son para ti. Y él me respondió, es más que oportuno, te agradezco, no dejes de orar por mí. Y puso el signo de unas manos en oración. Y esa fue la última vez que me comuniqué con él. Le envié al día siguiente de su elección, porque al mismo día estuve también con entrevistas, lo digo de manera muy sencilla. Y ese saludo que le puse después de su elección solamente tiene un visto de haber sido leído, pero no he tenido respuesta. Entiendo. Para cerrar, entiendo que alguna vez le habías dicho que siempre quisiste abrazar a alguno de los papas, los que fueron pasando. Creo que esta va a ser tu oportunidad. Ahora sí, ya lo abrazaste varias veces antes que se convirtiera en papa. Sí, me lo compartía en una entrevista que hacía a un medio también. ¿Sabes? Ese momento fue muy emotivo porque Roberto comenzó a asumir responsabilidades que el Papa Francisco le fue dando. Y yo le decía que estaba como mucho viajando a Roma y le digo, te vas a quedar, ten cuidado que por allí te vas a quedar. Y él se sonreía. Y le dije, de todas maneras, por supuesto yo estaba hablando de Francisco, le dije, de todas maneras, me gustaría estar en Roma y abrazar a un papa. Porque siempre estuve cerca de Juan Pablo II, estuve cerca de Ratzinger, estuve cerca de Francisco, de repente a 30, 40 metros, pero nunca tuve la oportunidad de abrazarle, les dije, no a uno de ellos. Él se sonríe, me levanta las manos y me dice, abrázame. Yo lo abrazo, nos reímos juntos y fue la última vez que presencialmente estuvimos y que conversamos. Claro, lo que no sabías es que estabas abrazando a un papa. Ni él, estoy seguro que ni él lo sabía, pero fue algo muy significativo y ahora, pues, claro, es lo más bello que puedo tener en la memoria y también para contarle, pues, a los nietos, como se dice. César, muchísimas gracias. Gracias por acercarnos un poco a la persona, a Roberto, antes de que se convirtiera en la cabeza de la iglesia. Creo que es muy importante. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias a ustedes, un saludo a la distancia y bendiciones. Hasta otro momento y para servirles. Muchísimas gracias. César Piscoya, amigo del Papa, obviamente él está en este momento en Perú, pero era para tener un poco un rostro más humano, ¿verdad? Una semblanza de quién es. Él le dice Roberto, ellos le dicen Roberto, obviamente, claro, en Perú, ¿verdad? Claro. Roberto Prevost, 69 años. Bueno, y quiero empezar ya acá. Jorge, ¿por qué fue tan importante la elección de este papa? Ninguna otra religión, ni siquiera, digamos, ninguna organización religiosa dentro del propio cristianismo concita tanto interés como la elección de un papa. ¿Por qué? Yo creo que hay profundas razones históricas, sobre todo en el mundo latino, aunque ya el catolicismo se ha expandido al planeta entero. Me parece a mí que si vamos a este caso particular, la elección de Francisco ya fue un momento clave. Primer papa americano, primer papa argentino. Se pone el nombre de San Francisco de Asís. No vive en el Palacio Apostólico, vive en la casa de Santa Marta, que es una casa de huéspedes, y suscita mucho interés. No era, digamos, en ese sentido, el papa que uno tenía en mente. Este papa nuevo, yo creo que es muy interesante porque la iglesia tiene una división bastante marcada adentro. Le podemos llamar entre conservadores y liberales o tradicionales y progresistas, el término que uno quiera usar.
Y la impresión que a mí me da leyendo su biografía, porque obviamente él no estaba entre los papables principales, leyendo a posteriori, la impresión que da es que él, como lo dice la palabra, pontífice viene de pons fare, es decir, crear puentes en latín. Y me da a mí la impresión, todavía es muy temprano para asegurar, de que en el actual Papa León XIV, los cardenales encuentran a alguien que puede superar las diferencias. No quiere decir que él sea, digamos, hay ciertos criterios que dicen que él es prácticamente un continuador de Francisco a rajatabla, sin ninguna diferenciación. Yo creo que no es así. Él tiene algunas posiciones, por ejemplo, más conservadoras que el Papa Francisco, por ejemplo, en lo que hace a la comunidad LGTB. Tiene otras posiciones conservadoras que también las tenía Francisco, por ejemplo, la ordenación de sacerdotes mujeres, la cuestión de la ideología de género. Él, el Papa León XIV, en su momento se opuso al gobierno de Perú, que pretendió incluir en el currículum escolar la ideología de género, y él se opuso tenazmente y dijo, sus palabras no mías, no se debe confundir a los niños, no hay múltiples géneros, esas son sus palabras. Es decir, él tiene formada su opinión en ciertos temas que se alejan un poco de lo que fue el papado de Francisco. Pero en otros aspectos sí da la impresión de que vamos a estar ante alguien que va a tener una continuidad marcada, quizás inclusive una profundización. La opción por los pobres, los migrantes y el cambio climático son muy claras. Hay que ver cómo él lleva esa cuestión, por ejemplo, de los migrantes al mundo tan dividido, tan polarizado que tenemos hoy en Europa, en los Estados Unidos, etcétera. Pero da la impresión de alguien que va a profundizar. A mí hay un tema que me interesaría mucho ver cómo él encara, que es la cuestión de los abusos por parte de sacerdotes a niños y jóvenes, abusos sexuales, donde el Papa Francisco trató de llegar lejos. Evidentemente encontró resistencia, no logró llegar a la meta que él tenía, pero el Papa León XIV comienza con, llamémosle, una ventaja. El Papa Francisco le abrió el camino. Entonces sería muy interesante ver eso. Y me parece a mí que en el mundo tan globalizado que tenemos, tan pegado a las redes sociales, tan hiperconectado, lo que antes era prácticamente hace 100 años la elección del obispo de Roma, ahí estaba, nosotros nos enterábamos de lejos muy poco de lo que hacía el Papa. Hoy en día uno puede... Fue un evento mundial. Mundial, digamos, con un dispositivo uno podía seguir todo en vivo, muy emocionante. Muy impresionante cómo la gente se reúne rápidamente, de manera espontánea, cuando surge el humo blanco. Entonces creo que es eso, es una combinación de papas con un perfil muy singular, con el resultado de la globalización en nuestros días. Roque, ¿sorprendió la elección de este Papa? No. ¿No? De este en particular probablemente sí, en el sentido de que no estaba entre los nombres que sonaban. Claro, no era lo que no sorprende es que tenga el perfil que tiene, ya que antes de entrar en cámaras estaba diciendo Jorge el tema de la calidad de estratega de Francisco, y ya al tener más de 2/3 del colegio cardenalicio, cardenales creados por Francisco, obviamente Francisco se encargó de elegir obispos de todo el mundo que tenían una visión de la Iglesia que él tenía, que no es otra cosa que la visión de la Iglesia del Concilio Vaticano II. A mí me parece que lo más importante que ha sucedido después de la elección de León XIV ha sido lo que su discurso a los cardenales, creo que la reunión fue ayer, esa primera reunión que tuvo con los cardenales, cuando les habla con toda claridad que aquí no nos movemos un centímetro de profundizar en las orientaciones del Concilio Vaticano II, que es un modo de ser y de qué hacer de la Iglesia que es
intentar volver a las raíces de la iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, volver a lo esencial, despojarse de una serie de rémoras culturales que vienen desde el imperio, pasando por el medioevo, y volver a lo esencial de la vida cristiana del Evangelio, que es Jesús y sus enseñanzas, que es el reino de Dios en definitiva. Entonces, el Papa León XIV dijo: Concilio Vaticano II, vamos a seguir. Pero lo más, a mí por lo menos me produjo una profunda satisfacción, asumió las grandes orientaciones de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que era el programa de pontificado de Francisco, la alegría del Evangelio, que es un documento pero precioso que invito a leer y releer. Es el libro que yo tengo como libro de cabecera para mi trabajo en la iglesia. El capítulo 4 es totalmente social. Dice que si lo social no se pone, no se trata adecuadamente, la evangelización va a ser incompleta. Resulta que la tarea evangelizadora, esto nos lo dijo Francisco, ya Benedicto claramente lo dijo en Deus Caritas Est, que es una encíclica de Benedicto XVI, que la iglesia, la misión evangelizadora de la iglesia tiene 3 patas: el anuncio de la palabra, o el querigma, la celebración, que tiene que ver con todos los sacramentos, y la tercera pata, no menos importante, es la diaconía o la caridad, el servicio de la caridad. Y no es que una de las 3 es más importante, las 3 son importantes. Es una mesa con 3 patas, que si le sacas una pata se cae. Bueno, entonces, que el Papa Prevost diga que menciona a Francisco, menciona la Evangelii Gaudium, menciona los puntos esenciales de la Evangelii Gaudium, es evidentemente una línea de continuidad y de profundización del pontificado de Francisco, que fue llevado adelante no como un capricho personal de Bergoglio, sino que Bergoglio lo que hizo fue tomar en serio que hubo un concilio que ya lleva más de 50 años y que no ha sido todavía suficientemente puesto en marcha, y que es la adecuación o que la iglesia de alguna manera se despoje de una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con el Evangelio, y que se concentre en lo esencial de su tarea, que es evangelizar. Y evangelizar es el mandato de la evangelización es el reino de Dios, y el reino de Dios es anunciar la alegría del Evangelio a los pobres, la liberación a los oprimidos, y decir que este es un año de gracia del Señor. Ahora, quiero justamente tomar esa parte, Jorge. León XIII tuvo que asumir el papado en un momento en el que se expandía la revolución industrial y se generaba una situación para los trabajadores en el mundo de explotación. No habían derechos laborales, o sea, era un escenario terrible. Y ayer el nuevo Papa hizo referencia a que hoy estamos en una situación no similar, pero con algunas características parecidas. La revolución de la tecnología, la inteligencia artificial está provocando incertidumbre para millones de trabajadores en el mundo. Quiere decir que este Papa, o sea, cuando elige ser el seguidor de León XIII, o por lo menos el nombre, digamos, nos da esa pista, apunta a esto. Yo creo que él tiene muy claro que León XIII tenía un perfil tanto académico como pastoral similar. El Papa León XIV es doctor en Derecho Canónico. León XIII tenía 3 doctorados. Él tenía una mente muy desarrollada, se nota en sus escritos, pero también fue una persona de muy alta sensibilidad. Realmente ya había un país avanzado en materia de derechos sociales, que era la Alemania conservadora Otto von Bismarck, pero el resto de Europa estaba sufriendo un inicio de capitalismo que él mismo se refería como el laissez-faire
el capitalismo sin ninguna regulación, llamémosle un capitalismo salvaje si uno quiere, pero es muy interesante. León XIII también condena el socialismo de su época, el pensamiento socialista, y dice que él está en contra de la propiedad estatal. Dice que existe, él reivindica los derechos de propiedad y la libre empresa, no el descontrol total. Claro. Ahora, lo que él hizo en materia doctrinal es uno de los componentes de la doctrina social de la Iglesia hoy. Y yo creo que León XIV tuvo eso muy en cuenta. Además de eso, muy brevemente, el nombre León tiene una simbología muy importante en la religión Iglesia católica. Sí. ¿Por qué? El Papa León I, conocido como León el Grande, tuvo que recibir a Atila el I, que estaba a las puertas de Roma, dispuesto a conquistar y destruir Roma. Él se reúne con Atila y le convence de no destruir la ciudad, firma un tratado donde Roma paga un tributo a cambio de que no haya una conquista salvaje o violenta. Y según la tradición católica, San Pedro y San Pablo se aparecieron con espadas en la reunión, y Atila, que era considerado un hombre sin temores, se asustó y firmó el acuerdo con Roma. También hay otro paralelismo que a mí me emociona mucho. El Papa Bergoglio toma su nombre de San Francisco de Asís. Claro. Bien, San Francisco de Asís tenía un gran colaborador. Ese colaborador estaba siempre con él, estuvo con él en sus momentos ya de decadencia, en su lecho de muerte, y después da testimonio escrito de su vida. Ese señor se llamaba Fray León. Yo estoy seguro que el Papa León XIV sabe perfectamente todo lo que hay en el nombre, siendo lo más relevante para él probablemente lo de León XIII, pero tiene una carga simbólica muy importante que yo creo que no se debería descontar. Es un nombre potente en la religión católica. Quisiera muy brevemente agregar sobre lo que dijo Roque. Nosotros estábamos hablando antes de entrar al programa. A mí me está impactando la mente estratégica del Papa Francisco. 108 de los 103 cardenales los nombró él, incluyendo cardenales de 25 países, incluyendo Paraguay, que nunca había tenido un cardenal. Pero además, en el caso de Robert Prevost, lo trajo a Roma y lo nombró lo puso a cargo del dicasterio de los obispos, digamos, una entidad que se encarga de la selección de los obispos. 30 de enero del 2023. El 30 de septiembre del 2023 lo nombra cardenal. Un poquito más de un año y medio después, este señor llamado Robert Prevost es el Papa León XIV. Yo no creo en general en las casualidades. Yo no creo en las casualidades de este tipo. Yo creo que realmente el pensamiento de Francisco con el tiempo, hoy solamente tenemos atisbos, vamos a ver que posiblemente él tuvo un plan mucho más largo en el tiempo que lo que le iba a dar a él su vida biológica, y se estaban materializando, según yo interpreto, en el Papa León XIV. Ese era un papel que, o sea, un perfil que no se veía de Jorge Bergoglio como el estratega. No, y te iba a preguntar, desde el principio lo vimos. Sí, porque fue tan rápida la elección finalmente de Prevost, ¿verdad? Que la impresión que, bueno, primero nos sorprendimos porque no estaba entre los preferiti, ¿verdad? Pero después yo me quedé pensando justamente, digo, esto Francisco lo tenía preparado, porque fue muy rápido. Bueno, en realidad no es que el cónclave ya pensaba de esa manera, pero el pensamiento estratégico y todo lo estratégico de Francisco. Yo recuerdo que todavía estaba como conductor de un programa en Radio Caritas cuando fue electo el Papa, y lo entrevisté a Montero Tirado, que fue provincial de los jesuitas en Paraguay cuando Bergoglio era provincial de los jesuitas en Argentina. Y el primero que me dijo, y yo observé después a lo largo de estos 12 años de pontificado de Francisco, me dijo Montero Tirado en ese momento, Bergoglio es un gran estratega. Y voy a poner algunos ejemplos nomás. Además del nombramiento de mayoritario, dejó el colegio cardenalicio listo
Pero quiero retomar antes, y si me olvidé después, Luis, decime qué es lo que ibas a decir, vamos a ver si me acuerdo, porque yo salto de una cosa a otra, ¿verdad? No es probablemente, Jorge, que él pensaba que se seguiría el tema. Era uno de los principios enunciados en la Evangelii Gaudium, en la alegría del Evangelio por Francisco. Él decía en el diálogo social, hablaba de, no sé si de 3 o de 4 principios. Y uno de esos principios era que el tiempo es superior al espacio. Y él estaba convencido que se debían iniciar procesos. Aunque uno no vea el resultado final, no tiene que cristalizarse en el momento y aferrarse al momento, sino que tenía que iniciar procesos que después a lo mejor ya no vería. Y eso fue lo que sucedió. Tengo que hacer la pausa, pero justamente quiero después hablar de eso. Las reformas que inició Francisco, que no son sencillas y que además han generado mucha polémica, ¿seguirán? ¿Se quedan acá? Vamos a hablarlo enseguida. Bueno, estabas diciendo, Roque, de por qué considerabas de que fue más estratégico de lo que suponíamos el Papa Francisco. Sí, además del tema del colegio cardenalicio, ahora sí me enteré de un comentario de un cardenal que dice que más de 100 votos tuvo Prevost. O sea, superó ampliamente los 2 tercios que se necesitaban. Francisco, desde el primer momento de su pontificado, ¿qué fue lo primero que él creó después? Una comisión de 9 cardenales que comenzaran a pensar en la reforma de la curia romana, a la que enfrentó directamente en un discurso de Navidad, de fin de año. Les dijo a los de la curia romana que la curia romana era la lepra del papado. Así les dijo, frontalmente les dijo así. Y él comenzó a desmontar o a reconfigurar la curia romana lentamente, una vuelta de tuerca por vez. Eso es ser un buen estratega, no rompió y comenzó a estudiar una nueva constitución apostólica para la Iglesia que recién se convirtió en documento oficial promulgado 9 años después. Pero en esos 9 años él ya realizó el cambio acá, unió los dicasterios, nombró a las mujeres, los laicos en un lugar. Es decir, todo lo que estaba contenido ahí, de alguna manera él ya lo hizo. O sea, era la política de los hechos consumados. Exacto. Y sin darse cuenta, ¿cómo se llama? El algodoncito con alcohol. Ahora, le voy a preguntar si las reformas... algunas obviamente fueron más en el discurso, porque modificar una institución que tiene 2000 años es harto complicado. Pero vamos a hacer un contacto con nuestro amigo Iván, que hizo todo el seguimiento y que tiene para contarnos un poco los entretelones de lo que fue el cónclave que finalmente termina con un nuevo papa. Así que vamos directamente hasta el Vaticano. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Un saludo a toda la audiencia de Políticamente Incorrecto, aquí desde Ciudad del Vaticano, lugar en donde se han centrado los ojos del mundo durante esta semana en torno al cónclave en el que resultó electo el cardenal estadounidense nacionalizado peruano Robert Francis Prevost, hoy Papa León XIV. Se supo que en las primeras rondas de votación, el cardenal italiano Pietro Parolin, el que ingresó al cónclave como favorito a convertirse en papa, efectivamente obtuvo una mayoría de los votos, unos 50 votos que se mantuvieron estables, es decir, Parolin no crecía, por lo que se tuvo que buscar un candidato de consenso. En este aspecto, el almuerzo del día jueves fue clave para que se dieran las reuniones entre los cardenales y se pudieran negociar los votos y finalmente escoger a un candidato de consenso que resultó ser el cardenal Prevost, siendo estadounidense con una larga trayectoria en Latinoamérica. Finalmente obtuvo los votos del cardenal filipino Tagle y además los votos de todos los cardenales de América del Sur y América del Norte, obteniendo efectivamente en la cuarta ronda, después del almuerzo, los votos necesarios para ser electo papa. Un cardenal
dijo incluso a un medio de comunicación local que la comida en Casa Santa Marta no era muy buena, que era muy básica, con lo que se puede deducir o interpretar que esta era una estrategia para evitar que el cónclave se extendiera en demasía. Fuentes vaticanas informaron además que todo lo que salía de Casa Santa Marta, cubiertos, servilletas, todo lo que ingresaba era estrictamente revisado para evitar que se filtrara cualquier tipo de mensaje al exterior o pudiera llegar algún mensaje desde fuera a los que participaban de este cónclave que terminó con la elección del sucesor número 267 de San Pedro. Finalmente, esta semana termina con un mensaje del Papa León XIV posicionándose a favor de la paz. Él mismo mencionó el conflicto bélico que se tiene hace varios años ya entre Rusia y Ucrania. También mencionó al conflicto entre India y Pakistán y exigió la liberación de los rehenes en Franja de Gaza. Se espera que el próximo domingo 18 de mayo se lleve a cabo aquí en Plaza de San Pedro la misa de inicio de pontificado del Papa León XIV, para la que se espera la presencia de jefes de Estado de todo el mundo. El día de mañana, León XIV mantendrá una reunión con periodistas de todo el mundo, quienes han estado en la cobertura del cónclave en los últimos días. Este es el resumen que les podemos enviar aquí desde Ciudad del Vaticano. Un saludo para todos ustedes, que tengan muy buenas noches. Gracias, Iván, gracias. Además, yo sé que tempranito va a estar mañana ya con esta conferencia de prensa. Jorge, esto que comenzó, Bergoglio, va a tener seguimiento. Hay cosas muy complicadas, como por ejemplo combatir todos estos casos de abuso que hubo al interior de la iglesia, un tema que no lo querían tratar antes, ¿verdad? Y que él, bueno, toma las riendas. Pero el proceso quedó, digamos, hay poca gente sancionada por este tipo de cosas. ¿Cómo ves eso? Yo creo que es una cuestión compleja todavía. Ciertamente el Papa Francisco de alguna manera le allana el camino al Papa León XIV, en el sentido de que ya el nuevo Papa va a encontrar procesos abiertos, ciertos procedimientos, digamos, en marcha, etcétera. Pero yo creo que no va a ser muy fácil la cuestión de los abusos sexuales por parte de prelados. Eso pasó prácticamente en el mundo entero. Hay encubrimiento no solamente de gente en el Vaticano, sino prelados muy importantes de determinados países, y eso no es tan fácil desde el Vaticano poder combatir. Yo creo que no le va a ser fácil, pero entra con mucha credibilidad el propio hecho que estén diciendo de que evidentemente tuvo una votación muy superior a lo necesario para ser nombrado Papa. Indica que va a tener una colaboración de los cardenales que le va a ser probablemente muy necesaria para poder acometer este tema. Y hay otras reformas, por ejemplo, lo que tiene que ver con las finanzas del Vaticano, la transparencia de las finanzas del Vaticano, el estado financiero del Vaticano, es decir, en qué situación financiera se encuentra, donde él se ha enfrentado, Francisco se ha enfrentado a la curia. La curia es básicamente el corazón burocrático del Vaticano. Va a ser un duelo de voluntades. No creo que personas que están acostumbradas a hacer las cosas de una manera por décadas fácilmente vayan a ceder. Hay una inercia institucional probablemente muy, muy intensa. Ahora, yo creo que él entra con un apoyo y una legitimidad que le confieren un sólido paso inicial. Ahora, Roque, uno de los desafíos para la Iglesia es evitar seguir perdiendo fieles, ¿no? Porque además compite, yo creo que no compite en igualdad de condiciones con otros grupos religiosos cristianos que pueden utilizar herramientas como muy frívolas que da hoy la modernidad, como por ejemplo el marketing. O sea, yo me doy cuenta que en los rituales milenarios de la Iglesia Católica tienen que competir con rituales que hoy se van adaptando al mercado, como si fuera una cuestión de vender productos, ¿verdad? Entonces vos tenés pastores que hacen un show, la música tiene otras características. ¿Cómo crees que va a enfrentar este nuevo Papa ese enorme desafío? ¿Cómo adaptar una iglesia milenaria a estos tiempos y a estas velocidades? Si sigue el camino de Francisco, que creo que es lo que ya definió
reitero, yo creo que él está comprometido, estoy convencido por lo que dijo en su discurso. Nada, ni un paso atrás. Seguir profundizando las orientaciones del Concilio Vaticano II, y eso es seguir desmontando una cuestión que tiene más que ver con la cultura que con el Evangelio. Con cuestiones culturales estoy hablando del Imperio Romano o del Medioevo. Y por otro lado, esta es una frase que no recuerdo quién dice, Jorge a lo mejor me puede ayudar, si fue Benedicto o quién dijo, que se evangeliza no por proselitismo, sino por atracción. Y los números muestran que crecieron los números de gente que volvió a la iglesia. ¿Con Francisco? Con Francisco. Justamente por su estilo, por su cercanía, al no volverse un censor y alguien que condena que el infierno está acá y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, yo lo veo y viendo todo la información que hemos leído en estos días, porque te define. Pues me hubiera gustado preguntarle a nuestro invitado. ¿A Iván? Sí, enseguida ya me salió mi cuestión de periodista y quería preguntarle el contexto social de la diócesis que le cupo dirigir. Pero evidentemente yo vi fotos de él comiendo con los niños. Vos decís de nuestro amigo César. Sí, en Perú. Sí, el contexto donde fue. Él fue un hombre de calle, un cura de calle. Y bueno, entonces. De camino. Eso te define. Es decir, con ojos que no ven, corazón que no siente. Decir, cuando uno está encerrado en una oficina y desde allí quiere es nombrado para dirigir una institución como la iglesia, no es lo mismo que nombrado alguien que estuvo en el barro, que estuvo entre los pobres, que comió con los pobres, que durmió en el suelo, que hizo misas debajo del árbol. Eso le define en su carácter pastoral. Sí, claro. Es un papa estadounidense, pero del tercer mundo. Claro, bueno, y entonces yo creo que las reformas, así como él lo planteó claramente, y tomando el programa de Francisco para seguir, van a seguir. Y en relación con el tema de los abusos, Perú fue epicentro de una de las últimas decisiones del Papa Francisco al disolver el sodalicio, que es un movimiento católico con mucho poder económico, en donde hubo muchísimos abusos, disolvió, y fue en Perú. Y alguien quiso involucrarle a Prevost en haber encubierto algo. Enseguida salieron las víctimas a decir, no, mentira, no es cierto. Él fue uno de los que colaboró con ese tema. Y hace poco, yo estoy en pastoral social, ¿verdad? Unos compañeros fueron a Roma por el tema de formación en prevención de abusos, en la cultura del cuidado, y allí Prevost estuvo presente. Él fue uno de los que estaba trabajando seriamente en eso. O sea, yo creo que no se puede dudar que va a profundizar, y además es una cuestión absolutamente necesaria. Y respondiendo finalmente a tu pregunta, si Prevost sigue en la línea de Francisco, por atracción, mira cómo se aman, mira cómo es auténtico. Hoy, el domingo del Buen Pastor, dicho sea de paso, saludo a todos los obispos del Paraguay. Hoy es el día del obispo en Paraguay. Ah, no sabía. Sí, hoy es el día del obispo, porque es el día del Buen Pastor, el domingo del Buen Pastor. Explicaba el padre Villagra, que también yo sé que está viendo el programa, para mí el mejor biblista del país, que la traducción no es muy buena. En vez del buen pastor, que puede ser buenudo, y no se trata de eso, es el pastor auténtico, el pastor que no es el asalariado. Bueno, entonces, por atracción, si la Iglesia Católica profundiza en las reformas y vuelve a las raíces, a los orígenes, que es el Evangelio y la Iglesia de las primeras comunidades cristianas, ¿cómo crecieron? Miren cómo se aman. Entonces se trata de eso. Yo creo que vamos a seguir creciendo en gente que vuelve a la iglesia si seguimos en esta senda. Jorge, la voz del Papa sigue siendo importante para resolver conflictos internacionales. O sea, León XIV puede ser importante para interceder en el conflicto que hay en Palestina, Israel, Ucrania, Rusia, ahora India, Pakistán. ¿Todavía es una voz importante la del Papa? Yo considero que es una voz muy importante. Ahora, yo creo que
mirando históricamente, las personas que toman el cargo de secretarios de Estado, lo que nosotros llamaríamos un canciller en nuestro sistema civil, es fundamental. Ejemplo concreto, cuando Argentina y Chile estuvieron a punto de ir a una guerra, que de hecho no sucedió porque el día que los comandos argentinos iban a bajar a los botes para invadir, hubo una tormenta y no pudieron bajar. Al día siguiente interviene el Vaticano y específicamente interviene el cardenal Antonio Zamoré, que era el secretario de Estado, y lograron hacer lo que se pensaba imposible, es decir, llamar a la calma, llegar a algún tipo de acuerdo amistoso. Es más complejo que eso la historia, pero básicamente hubo una participación activa del Vaticano. Yo considero que sí tiene la impronta necesaria como para participar, él directamente o un secretario de Estado con una formación sólida. Hay que recordar, yo te comentaba, creo, antes de entrar, la academia diplomática más antigua del mundo es la del Vaticano, es decir, estamos hablando de gente que sabe lo que hace. ¿Cómo lo van a implementar? Sobre todo, por ejemplo, porque en el caso de Rusia y Ucrania tiene mucha influencia la Iglesia Ortodoxa de ambos países, que están, digamos, separadas justamente por el conflicto, pero el Papa Francisco, entre las cosas que logró, fue un acercamiento muy importante al patriarca, al gran patriarca de Constantinopla y también al patriarca de Moscú. Entonces pueden haber ya los puentes necesarios como para empezar. Por cierto, la palabra pontífice, pontif fare en latín, es crear puentes. Ese puede ser el rol que tenga el Papa, que no puede en este momento probablemente tener un jefe de Estado como le está pasando a Trump. Trump no logra, a pesar de un cierto acercamiento con Putin históricamente, no logra siquiera con facilidad llamar a un alto al fuego, ni hablar ya de una paz duradera. Me parece a mí que este sería un momento donde un papa que entra nuevo, un papa joven, un papa dinámico, que tiene además una formación superior, no solamente en lo pastoral, él tiene una formación académica muy importante que le va a servir para lidiar con este tipo de situaciones. Yo creo que, en mi opinión, no solamente te diría que puede, yo te diría que lo va a lograr si él toma la estrategia necesaria. Y el hecho de que sea estadounidense, ¿es una ventaja para negociar, por ejemplo, con Trump, cuestiones como la migración? Yo no creo personalmente que sea una ventaja necesariamente ser estadounidense. Con Trump no hay ventaja. Trump es Trump. Tiene una forma de actuar, es muy impredecible, es muy irascible, se enoja con facilidad, conflictúa con la gente. Lo que sí va a tener enfrente... Es lo que en guaraní se dice pelota pecoin. Nunca sabes para dónde va a saltar. Así mismo, es muy impredecible. Lo que tiene en este momento el Papa a su favor, Roque hablaba de atracción hacia la Iglesia. Hay un término en ciencia política que es el término de poder blando, que quien lo acuñó acaba de fallecer, Joseph Nye, un profesor de Harvard. ¿Qué es el poder blando a diferencia del poder duro? El poder duro es el poder de la Fuerza Armada o de la diplomacia coercitiva. El poder blando es la diplomacia a través de la atracción, a través de la seducción, en el sentido no erótico de la palabra, claro, sino de convencer y persuadir a la gente. Eso tiene el Papa. Autoridad moral también. Lo tiene, la tiene, no trae ninguna mochila a cuestas, justamente lo que mencionaba Roque. Desde el inicio que trataron de desacreditarlo a él con la cuestión relacionada a los abusos sexuales, las propias víctimas salieron a desmentir el bulo. Claro, lo defendieron. Entonces eso habla mucho, es una persona que va a entrar muy limpia a este campo diplomático. Ahora tendremos que ver cómo él prioriza su agenda, porque desde que empezamos el programa hemos hablado de una gran cantidad de campos estratégicos donde el Papa va a tener que moverse. Hay que ver qué tan rápido se puede acomodar, qué tan rápido él logra tomar las riendas y acometer todo este esfuerzo sin dejar ninguno de los temas rezagados. Y para nuestra iglesia, para la iglesia paraguaya, Roque, ¿qué supone este nuevo Papa? Porque
Yo recuerdo que lo de Francisco, inclusive hubo resistencia en la iglesia local, aunque nunca pudieron decirlo abiertamente, pero sé que había jerarcas de la iglesia que no coincidían ¿Acá? Sí, en Paraguay, con el discurso de Todos Francisco. decían que sí estaban de acuerdo. Pero claramente algunos no estaban en la misma línea. Y creo que nuestra iglesia además tiene varias caras, ¿verdad? Tenemos sacerdotes a quienes yo puedo no ser creyente, pero no puedo admirar profundamente, como el padre que está trabajando con la gente del Bañado de hace más de 3 décadas. Padre Pedro Velasco. El padre Pedro Velasco, o sea, es una persona increíble. Y tengo mis diferencias terribles con algunos obispos que han tenido una vinculación con el poder francamente lamentable. ¿Qué supone esta línea que puede tener León XIV para nuestra iglesia? Yo creo que no solamente para la iglesia en Paraguay. Resulta que es una enorme ventaja. El día de su elección, que estuvimos acá, en este mismo estudio con Menchi y con María Teresa, les decía yo, porque se decía el primer papa norteamericano y el segundo papa latinoamericano, dije, porque tiene la nacionalidad peruana. Sí. Y ahí dijeron, sí, es el segundo papa latinoamericano. Es decir, no es solamente para la iglesia en Paraguay, es para la iglesia en América Latina, porque él tiene la eclesiología que trabaja el CELAM. No sabía que el invitado estaba trabajando en el CELAM, ¿verdad? Es decir, allí ya hay una línea eclesiológica que viene de Río de Janeiro 1955 y la última fue en Aparecida en el 2007, el mismo día en que comenzaba el programa. Esto dice la iglesia por Telefuturo, acá como el señor Cuquejo. 18 años hace de la última Conferencia General de Obispos. Y se fueron los obispos del CELAM junto a Francisco y le dijeron, vamos a hacer ya la sexta conferencia general. Dijo, no, si Aparecida todavía no se tomaron las orientaciones de Aparecida. Y las orientaciones de Aparecida están recogidas en la Evangelii Gaudium. Y la Evangelii Gaudium está recogida por el Papa Prevost. Entonces, para toda la iglesia en América Latina y para la iglesia universal va a seguir siendo el aporte. ¿Y en qué está eso? ¿Y por qué el tiempo es superior al espacio? Francisco convocó a una asamblea eclesial para el 2028. Y él ya sabía que no llegaba al 2028. Pero ya sabía. Pero ya dijo, dejó en manos de Dios eso. La sinodalidad como modo de ser y quehacer de la iglesia. Es decir, sinodalidad significa caminar juntos, saber escucharnos. El lema es misión, comunión, participación. La misión es el centro de la vida de la iglesia. La iglesia existe para evangelizar. Comunión, juntos. Participación, todos, según su ministerio, su carisma, pero todos. Entonces, eso mismo va a valer para Paraguay, para las 22 conferencias episcopales de América Latina y el Caribe y para todo el mundo. Bueno, se me fue el tiempo lamentablemente, pero apasionante el tema, porque además no es solamente para los creyentes y para los católicos. Estamos hablando de una de las instituciones más influyentes del planeta y un hombre al que siguen cuántas millones de personas en el mundo. ¿Hoy cuántos católicos en el mundo hay? 1.400 millones más o menos. 1.400 millones. 17-18% de la población mundial. Caramba. Caramba, qué responsabilidad, ¿eh? Qué responsabilidad. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Un placer. Gracias, Roque. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Luis. No quiero dejar de mencionar, para cerrar el programa, algo que pasó en la semana que me parece que es muy importante. En la semana, estando todavía el vicepresidente Pedro Aliana ocupando el cargo de presidente, decidió nombrar a un expresidente excepcional, ex viceministro de Salud, médico, Miguel Olmedo, como nuevo integrante del Consejo de Yacyretá, y sacaron al único técnico que teníamos, Ángel Recalde, un hombre ingeniero electricista que terminó en la Universidad de La Plata. Es decir, ya nos quedamos sin profesionales en el Consejo de Yacyretá. Tenemos médico, tenemos veterinario, tenemos abogado. No hay un solo especialista en hidroeléctricas. ¿Cuál fue el argumento? Estos son cargos políticos. ¿Qué se entiende por cargos políticos en una entidad como esa, una hidroeléctrica binacional?
Podemos hablar de política internacional. Debería ser un experto en derecho internacional. Hay que debatir con la contraparte. Ninguno reúne el requisito. Podemos hablar de políticas energéticas, pero ninguno sabe de políticas energéticas. ¿De qué saben los que fueron nombrados? Todos. De política partidaria. O sea, lo que nos está diciendo el gobierno es que pusieron a esa gente para hacer política partidaria. ¿Cómo se hace política partidaria desde un cargo como ese? Metiendo a todos los operadores, a los parientes, garantizando las licitaciones o las compras directas que se hacen desde esta entidad. Y uno podría decir, bueno, pero está bien, si total Yacyretá es una entidad que está funcionando bien. Yacyretá está quebrada financieramente. Tiene una deuda que ya en los tiempos de Cartes era de más de 4.000 millones de dólares. Se buscó un acuerdo que nunca pasó en el Parlamento, fue aprobado por el Parlamento argentino. Supuestamente tienen que pagarse por la tarifa de la energía el costo de producción más el pago de la deuda, son como $50. Ahora Argentina aceptó pagar $28 y eso se está festejando como si fuera un triunfo. La entidad hidroeléctrica está quebrada. Tenemos 4 operadores políticos allí y nosotros tenemos que celebrar. Y el director, para cerrar, fue nombrado ¿por qué? Porque había sido electo diputado y el hecho de que él renunciara a su bancada permitió que la esposa del señor vicepresidente Pedro Aliana pueda ocupar un curul. ¿Qué tal? Eso es lo que ellos entienden por cargo político. Hacer mierda la binacional, total, que nuestros nietos vean qué hacen con sus restos. Bueno, esto es políticamente incorrecto. Lo siento, pero tenía que contarlo. Que tengan todos un feliz resto de jornada.